Con el fin de disminuir los inconvenientes del modelo en cascada, Boehm en 1988 propuso el modelo en espiral, que consta de una serie de ciclos. Cada uno empieza identificando los objetivos, las alternativas y las restricciones del ciclo. Una vez evaluadas las alternativas respecto a los objetivos y teniendo en cuenta las restricciones, se lleva a cabo el ciclo correspondiente para, una vez finalizado, empezar a planear el próximo. Para ver de forma más clara el modelo en espiral, lo explicaremos con un ejemplo. Cada ciclo de la espiral comienza con la identificación de los objetivos de la parte del producto que está siendo elaborada, las alternativas principales de la implementación de esa porción del producto y las restricciones impuestas por cada alternativa. En los objetivos de la parte del producto que está siendo elaborada, podemos referirnos a una empresa que desea aumentar su productividad de software. En las alternativas principales de la implementación de esta porción del producto, existen diferentes alternativas. Por ejemplo, en el área tecnológica se podría reutilizar software o utilizar ciertas herramientas, determinados métodos que condujeran al desarrollo de mejores productos. Pero también existen alternativas no software, que marcan la posibilidad de realizar otras actividades. Por ejemplo, en las áreas de gestión, la organización de los proyectos, la política de la empresa, la planificación y el control de los proyectos. En el área de personal podría ser la promoción de incentivos y en el área de soporte las comunicaciones entre el personal. Y por último, las restricciones impuestas por cada alternativa, como costes o planificaciones. Por ejemplo, las restricciones podrían ser que el aumento de productividad fuera a un coste razonable. El siguiente paso es evaluar las diferentes alternativas que se plantean, teniendo en cuenta los objetivos a conseguir y las restricciones impuestas. Frecuentemente, este paso identifica las áreas de incertidumbre del proyecto, con sus correspondientes riesgos. Para el ejemplo anterior, los riesgos encontrados podrían ser que las ganancias en productividad no fueran significativas y que además dichas mejoras no fueran compatibles con la cultura de la empresa. Si existen riesgos, el siguiente paso conlleva la formulación de una estrategia efectiva en coste, utilizando prototipos, simulación, bancos de prueba, cuestionarios para los usuarios, modelación analítica y combinaciones de estas y otras técnicas para resolver dichos riesgos. Para el ejemplo, podrían recurrirse a la elaboración de informes y análisis. El siguiente paso consiste en revisar los resultados del análisis de riesgos. Así, para el ejemplo que estamos tratando, los resultados podrían indicar la posibilidad de conseguir ganancias significativas de productividad a un coste razonable, persiguiendo un conjunto integrado de iniciativas en las áreas de tecnología, gestión, personal y soporte. El siguiente paso consiste en planificar la fase posterior. Siguiendo con el ejemplo, se incluiría la elaboración de informes y análisis más profundos, y por lo tanto, de contar con más personal. Una vez realizado el primer ciclo, se volvería a empezar. Por ejemplo, los objetivos de este segundo ciclo podrían ser doblar la productividad en 3 años, con la restricción de que el coste de investigación fuese de $1.000.000 por persona y que la cultura de la compañía no cambie. Una característica importante del modelo en espiral es que cada ciclo se completa con una revisión en la que participan las principales personas u organizaciones que tienen relación con el producto. Esta revisión cubre todos los productos desarrollados durante el ciclo anterior, incluyendo los planes para el siguiente y los recursos necesarios para llevarlos a cabo. La revisión de los principales objetivos sirve para asegurar que todas las partes involucradas estén de acuerdo respecto al método de trabajo para la siguiente fase. Las principales diferencias entre el método en espiral y los métodos más tradicionales son las siguientes. Número 1. Existe un reconocimiento explícito de las diferentes alternativas para alcanzar los objetivos de un proyecto. Número 2. La identificación de riesgos asociados con cada una de las alternativas y las diferentes maneras de resolverlos son el centro del modelo. Con los métodos tradicionales es habitual dejar las partes más difíciles para el final y empezar con las más fáciles y de menor riesgo, obteniendo así la ilusión de un gran avance. Número 3. La división de los proyectos, cada uno con un acuerdo al final de cada ciclo, implica que existe uno para los cambios que hay que realizar o terminar,
en función de lo que ha aprendido desde su inicio. Número 4. El modelo se adapta a cualquier tipo de actividad, incluidas algunas que no existen en otros métodos. Por ejemplo, consulta de asesores, expertos o investigadores ajenos, que son muy útiles para la consecución de los objetivos de un proyecto. El modelo en espiral puede aplicarse en la mayoría de las ocasiones, sin embargo, en algunos casos hay que resolver ciertas dificultades. Algunas de estas podrían ser trabajo con software contratado o necesidad de expertos en evaluación de riesgos. Trabajo con software contratado. El modelo en espiral trabaja bien en los desarrollos internos, pero necesita un ajuste posterior para adaptarlo a la subcontratación de software. En el desarrollo interno existe una gran flexibilidad y la libertad para ajustarse a los acuerdos etapa por etapa, para aplazar acuerdos de opciones específicas, para establecer mini espirales, para resolver caminos críticos, para ajustar niveles de esfuerzo o para acomodar prácticas como prototipeo, desarrollo evolutivo o uso de métodos de diseño ajustado al coste. En el desarrollo de software bajo contrato no existe esta flexibilidad y libertad, por lo que es necesario mucho tiempo para definir los contratos, ya que los entregables no estarán previamente definidos de forma clara. Necesidad de expertos en evaluación de riesgos. Normalmente, un equipo sin experiencia puede producir una especificación con una gran elaboración de los elementos de bajo riesgo bien comprendidos y una pequeña y pobre elaboración de los elementos de alto riesgo. En este tipo de proyectos se tendrá la ilusión de progresar durante un periodo y sin embargo se encuentra dirigido directamente hacia el desastre. Otro aspecto a tener en cuenta es que una especificación dirigida por riesgos es también dependiente del personal. Por ejemplo, un diseño producido por un experto puede ser implementado por inexpertos. Sin embargo, lo contrario es muy difícil llevarlo a cabo. Con lo explicado anteriormente podemos concluir que el modelo de ciclo de vida de espiral lleva un estricto control del producto, desde su planificación hasta que llega al cliente final, siendo así una buena opción de modelo a implementar en cualquier organización.